Muy buenos días, aquí desde Valencia, desde España, presentando nuestro 10º capítulo de conversaciones sobre esoterismo y en una nueva producción individual por parte de Carlos Guillermo Senra, creador de Educación Humana Coaching Integral, escuela, método y libro, respectivamente, todos con aquella misma denominación, relativos a lo educativo, terapéutico, iniciático, integral. Nuestro tema del día de hoy es nada menos que el consabido Cerro Uritorco, aquel lugar que formó parte de los íconos de aquellos fines de la década del 80, donde diera comienzo a la energía de la nueva era. Les recuerdo que en los últimos años, en las últimas cortas décadas recientes, hubo 3 años, 3 fechas en sentido general determinantes. 1988, el año del inicio de la energía de la nueva era, esa energía acuariana que tiene que ver con la formación de redes humanas, con un cierto individualismo sano, en cierto sentido, según algunos con una especie de arquetipo universal adolescente, con lo súper tecnológico, con el renacer de toda la sabiduría espiritual ancestral. Dicho esto con la mejor de las intenciones, después está el tema New Age, al que le dedicáramos una clase especial y sobre lo cual vamos a seguir emitiendo producciones, por ser sumamente importante y de cuidado. Pero bueno, en definitiva, fines de los 80, ebullición de la meditación y los rayos y el tema Omni, los contactados, la alimentación natural, los grupos, y nada menos que en Argentina, digo nada menos porque es un lugar relacionado con un futuro positivo para el conjunto de la humanidad, esto pronosticado de distintas épocas y de muy distintas fuentes y provenientes a la vez de distintos arquetipos. El Cerro Uritorco entonces está nada menos que en el centro de Argentina, y en esos momentos comenzó a ser una suerte de lugar de peregrinación relacionada con aquellos fervientes primeros devotos de la nueva era, y todo comienzo tiene este tipo de característica, en cierto sentido está rozando el fanatismo, pero dicho ebullición y aquello de lo ferviente en el mejor de los sentidos. Después veremos o señalaremos alguna de las desviaciones que esto pueda haber generado y siga generando, pero sin caer en otra clase específica sobre tema New Age. Es como que está un poco bastante implícito en esto. ¿A dónde está el Cerro Uritorco? En una zona de sierras de la provincia de Córdoba, el centro de Argentina, una zona mediterránea de lago y montaña, básicamente a nivel geográfico. Una zona que ya a nivel humano antropológico tuvo tanto que ver con la presencia de una etnia aborigen llamada Comechingona, los comechingones. Estos habrían tenido que ver con la lejana causa del poblamiento de la América ancestral, es decir, grupos étnicos que cruzaron de Asia a América a través de, si no me equivoco, se llama el Estrecho de Bering, ¿no? El que está en la zona de Alaska, entre Alaska y Rusia, y fueron tranquilamente ocupando, poblando, si se quiere también conquistando, el conjunto de América, del norte ártico
al sur antártico. Hay evidencias por el lado de estudios lingüísticos de que la totalidad de las etnias ancestrales llamadas aborígenes que ocuparon América tienen mucho en común con lenguas ancestrales orientales y medio orientales. Hasta podría decirse también, remitiendo a la teosofía, por la cual estaríamos transcurriendo por la sexta subraza de la quinta raza, llamada en sentido general indoaria, con el vocabulario común, o al menos muy semejante a palabras del sánscrito y de lenguas por el estilo, de tipo indoario. Y de una manera más reciente, también tocando lo antropológico o lo cultural, Córdoba fue una provincia ocupada, o un territorio, mejor dicho, básicamente poblado por andaluces. Estamos hablando de, ya remitiéndonos a la época de la conquista española, que comenzara por fines, al menos oficialmente, fines del siglo XVI. Hay españoles entonces que descubren el territorio, lo conquistan y cierta parte de población española comienza a ocupar este territorio, a cruzarse con población local, a surgir lo que se llama el tipo criollo, que ya son españoles nacidos en América y, como decíamos, todos los mestizajes correspondientes. Pero especialmente Córdoba fue ocupada por los andaluces, y si hablamos de andaluces hablamos de españoles que antes fueron ocupados y por lo tanto objeto de cierta mezcla con los árabes. Entonces ahí tenemos un poquito un conjunto geográfico, antropológico, cultural relacionado con el contexto en el cual se encuentra el Cerro Uritorco. Cierta combinación de energías un poco original y especial. Y que, remitiendo nuevamente a de qué manera formaba parte el Uritorco en este comienzo ferviente de la nueva era, de varias maneras, con referencias a que bajo el Uritorco había una ciudad, o quizás siga existiendo, una ciudad intraterrena llamada Erx. Erx sería una sigla correspondiente a las palabras encuentro de remanentes cósmicos siderales. También últimamente se hablaba de que centros energéticos planetarios importantes que venían estando localizados en Asia se trasladaron a América del Sur, algunos a la zona de Chile, otros al centro de Argentina, otros por la zona de la Patagonia, algún que otro centro de estos energéticos importantes a nivel planetario trasplantados de Asia a América, aparentemente estaría en Brasil. Se habló y se continúa hablando de Capilla del Monte como zona de avistamientos ovni y también como receptáculo, por llamarlo de alguna forma, de algunos objetos ancestrales cargados de un gran poder mágico, energético, divino y también activador, como los llamados cáliz sagrado y el bastón de mando Inki Simiwiki, sobre el cual el investigador argentino, escribano y antropólogo Guillermo Alfredo Terrera fuera protagonista en cuanto a haber sido depositario secreto de este bastón de mando durante 30 años, haber escrito sobre él, haber escrito y enseñado acerca de su descubridor y depositario original, un tal señor Orfelio Ulises. ¿Y qué más sobre Capilla del Monte? Bueno, extendernos un poquito más a aquello que dijéramos al pasar sobre cierto carácter de centro de peregrinación, sobre lo cual tengo para contar algunas experiencias ajenas y algunas propias. El Cerro Uritorco, ubicado en el valle llamado Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, se encuentra
junto a un arroyo dentro de una zona llamada La Toma, que a la vez es una zona de un continuo de arroyos, bosques y cascadas. El Cerro Uritorco tiene 2.000 metros de altura, o exactamente creo en 1995. El recorrido lleva 3.000 metros y está periódicamente señalizado, por llamarlo de alguna manera, por marcas blancas, en general sobre piedras que van apareciendo sobre el camino. Digamos que durante buena parte del trayecto esta suerte de guías no son realmente necesarias porque el camino es único, pero como habláramos en otras oportunidades, esto tiene que ver con lo esotérico en la vida y en lo que podríamos decir el sistema cósmico general. Tenemos puntos de una sola posibilidad y puntos que divergen en varias posibilidades, y esto también está presente en el Uritorco. Entonces, primero un camino único con o sin marcas blancas que nos lleva indefectiblemente a ascender por la vía más corta, y en un momento hacia el último cuarto, si se quiere, o entre el último tercio y el último cuarto del cerro, sí nos son bien necesarias continuar ciertas marcas blancas, y especialmente saber de antemano que, dado que en un momento empieza a haber dos marcados caminos señalizados por marcas blancas, que conviene seguir el de la izquierda, porque el de la derecha nos lleva hacia una planicie, y sobre esto también volveremos cuando relatemos nuestras 4 experiencias personales de subida al Cerro Uritorco. Realmente es algo fantástico, más allá del cansancio implicado de ir ascendiendo 3.000 metros, a veces de una manera suave, a veces medio aguda y a veces un poquito bastante aguda, y nada menos que hacia el final. La parte más difícil está al final. Vamos viendo un paisaje cada vez más lindo. En un momento, y tuve la suerte de que me pasara eso en mi segundo intento de subida, vamos estando a la altura de las nubes, y es que hay nubes bajas y en un momento las vemos por encima, cosa que en esa oportunidad había sido la primera vez que había visto nubes por encima, y sin haber viajado nunca en avión hasta ese momento. Entonces, lo primero sobre esta cuestión, el Uritorco ser como lugar de peregrinación, tuvo que ver con infinidad de referencias que empezaron a llegarme en esos años 88, 89, 90, cuando había muchos tours organizados, grupos guiados, evidentemente también personas que asistían por su cuenta. La historia del cerro en cuanto a es bastante insólita en cuanto a que es propiedad privada. Tuve referencias de que pertenece a la iglesia o a gente muy ligada a la iglesia. Abre, al menos en los momentos de verano, en los que siempre subí, primavera o verano, 6:30 de la mañana, y cierra cerca de las 15. Se cobra una entrada. Ahí hay un pequeño almacén para comprar provisiones, o si no, uno lleva las suyas. Y no puedo dejar de ser honesto y decir que yo no vi avistamientos de ningún tipo, pero sé de gente que los vio, que vio luces, que escuchó sonidos extraños. Y en algún momento, habiendo subido solo, me detuve a escuchar hablar a un guía, y realmente sonó muy interesante y muy lúcido y muy sincero y muy fresco lo que decía este señor guía. Recuerdo perfectamente ataviado con la vestimenta realmente adecuada para el lugar de montaña, que es que por más que sea pleno verano, estar al menos con ropa suave, íntegramente tapado de pies a cabeza, ya sea por el sol, por rasparnos con púas o espinas de ciertas plantas, para prevenir insectos y hasta serpientes que pueden llegar a aparecer. Entonces este señor decía de una manera realmente muy, digamos, con mucho carisma. Pescamos cierto relato de él cuando decía que indudablemente podía haber
por decirlo de alguna forma, no recuerdo exactamente sus palabras, seres extraterrestres que vinieran con la intención de ayudarnos, pero decía, tocaba exactamente el punto justo relacionado con la manera adecuada de que un ser que no es de nuestra familia humana se acerque a ayudarnos, que era, decía, vistiéndose como nosotros. O sea, existen realmente seres de otros mundos, si se quiere, que quieren ayudarnos y que por lo tanto se visten como uno de nosotros, así como si nosotros quisiéramos ayudar a un animal. Creo que él daba como ejemplo un oso. Decía este buen hombre cuál sería la mejor manera de tratar de ayudar a un oso, interactuando así con la gente, haciéndola pensar, y decía, siendo uno más de ellos. Y bueno, esto siempre me quedó grabado porque hay muchísima psicosis, tontería, estupidez, tontería pretenciosa, comercio, venta de misterio, como dice uno de mis colegas, amigos y maestros, en relación al tema OVNI. Y ese es, reitero, y no está de más reiterarlo 100 veces, el punto justo que es bueno que se graben a fuego en sus mentes, en sus corazones, el único aspecto que da validez a que alguien que no es humano quiera venir a ayudarnos. Que si quiere ayudarnos, que se meta entre nosotros, que sea uno más de nosotros. Cualquiera que quiera ayudarnos o decir que nos ayuda, y a esto dediqué una extensa clase de 3 horas o más de 3 horas en la Caja de Pandora hace 3 años, titulada Psicosis extraterrestre. Cualquiera que quiera ayudarnos, que forme parte, en sentido general, de eso llamado mundo invisible, y que no se meta adentro de uno de nosotros, sino que quiera ayudar de afuera, lo que está haciendo es aproximarse de manera seductora, mintiendo al decir que quiere ayudarnos, para, de distinta manera y según el tipo de ser que fuere, tratar de robarnos algún principio. Respectivamente, los muertos, energía física densa; los ángeles, energía mental; los extraterrestres, el principio del alma; los egregores o toda forma parasitaria, robótico o mecánica, energía vital general. Hasta inclusive se habla en esoterismo de cierto tipo de ser, por llamarlo de alguna forma, que pretende robarnos el principio de permanencia más elevado y más profundo que tenemos, que es el del espíritu propiamente dicho, que está por encima del principio del alma. Entonces, una vez más, una más que extraordinaria intervención de este señor, dando en el punto justo de lo que, en el caso de que hubiera una ayuda externa al ser humano hacia el ser humano, cómo es que debiera ser esta ayuda, y reconociendo que esa ayuda de ese tipo pueda llegar a existir. ¿Qué más? Bueno, hubo también toda una historia relacionada con que una de las laderas del mismo Cerro Uritorco, o de una montaña gemela llamada esta ladera El Pajarillo, tuvo en esa época una bruta mancha perfectamente circular y con el pasto absolutamente quemado en toda esa superficie y dentro de ese contorno, que aparentemente la única explicación que tendría sería que hubiera correspondido a que se haya posado cierto tipo de nave de origen desconocido, de origen oficial desconocido. El Uritorco se usó como lugar de meditación. Calculo que sigue teniendo una zona que está, como decimos antes, o entre el último cuarto, el último tercio, el último cuarto de campamento, donde había gente que iba bastante provisionada y con todos los pertrechos adecuados de alojamiento en carpa o en barrancos, como creo que se le dice en España, para pasar ahí algunas mini vacaciones. Hubo gente que iba preparada con ciertos rituales como para tener experiencias de contacto, hasta alguna gente que hablaba en televisión, recuerdo en ese momento, que era preciso supuestamente cierta dieta natural para estar energéticamente apto para esas aparentes experiencias de contacto. Y termino la previa a pasar
al relato de mis experiencias personales, contando un par de experiencias de gente cercana, muy cercana de aquel momento. Una relacionada con alguien que fue y me manifestó haber visto tanto luces como alguna cierta forma de nave o aparato volador no demasiado conocido. Y otra persona que me relató algo que luego me pasaría a mí, no exactamente en el Uritorco, pero sí en la zona de Capilla del Monte, que es un cierto malestar bastante pronunciado en el caso de esta persona relacionado con lo digestivo, llamémoslo así. Mis experiencias con haber subido el Cerro Uritorco fueron 4 y todas con algún elemento, alguna variante, si se quiere, significativa o bastante significativa, al menos. Para comenzar, primera experiencia, año 1999, enero, pleno verano en Argentina. Me habían prevenido de que dado el calor de aquellas épocas, y saben que especialmente Córdoba, esta provincia del centro de Argentina, tiene un clima bastante peculiar en cuanto a que en verano, en pleno verano, parece que nunca llegara a hacer o a haber demasiado calor, nunca se llega a calentar el aire, pero el sol es bastante fuerte y bastante traicionero en cuanto a que parece que uno ni sintiera ese aire caliente típico de los lugares muy, muy húmedos y con mucho cemento, ni llegar a sentir que el sol pica, como se dice, demasiado, pero después de estar un tiempo al sol en pleno verano cordobés, uno luego llega a su casa, sin llegar a su casa, dando vuelta por ahí, después puede llegar a tener la sorpresa de estar absolutamente quemado y con un ardor insoportable. Entonces es un sol y un clima realmente bastante traicionero. Pero bueno, nuestra primera experiencia no tuvo que ver precisamente con el sol, sí, íbamos a que nos habían advertido que dado el clima de verano cordobés, entráramos a primera hora, que era 6:30 de la mañana. Nos apersonamos, 6:30 de la mañana. Es muy lindo realmente el acceso al cerro, porque hay que pasar por una pasarela suspendida sobre un arroyo. ¿Y qué pasó en esa oportunidad? Que subo acompañado de 2 personas más grandes. Yo contaba con unos 27 años y iba subiendo con 2 amigos de alrededor de 50 años que ya habían subido el cerro en otras oportunidades. Especialmente era muy interesante el relato de uno de ellos, que terminamos subiendo como si fuéramos un grupo de 3 amigos, que él decía: yo tengo 48 años y subo el cerro desde los 11 años, y ahí vino lo interesante, y dijo, y pareciera como que el cerro no permite que uno lo suba de golpe, como que las primeras veces siempre tienen algo de dificultad, y que en algún momento llega lo que podríamos llamar el triunfo definitivo de subirlo, de llegar a la cima sin demasiados problemas. ¿Qué pasó luego de que este buen señor contara esa anécdota? Que enseguida comenzó a llover más fuerte y cada vez más fuerte, al punto de llegar a ser un diluvio, una lluvia torrencial, una cortina de agua realmente intolerable, y además de agua congelada. Llegamos a un descanso aproximadamente a la altura de la mitad del cerro, y en ese momento ya decidimos bajar, o mejor dicho, decidió esta gente mayor que yo en ese momento, que ahora tengo esas edades, y bajamos, y realmente costaba no romperse el alma por el hecho de que tanta lluvia y pisando entre tierra mojada y algunas rocas grandes hacían que obviamente uno tienda a deslizarse. Creo que me deslicé un par de veces cuando bajábamos, y que en una oportunidad, no recuerdo si fue ahí o en otro momento, me salvó la mochila que tenía de no romperme la espalda, porque caí casi en seco hacia atrás de espalda. Y
Y bueno, así terminó esa primera experiencia, que bajamos, continuó una lluvia torrencial, realmente insoportable. Una de estas personas tenía coche, me acercó hacia donde vivía, llegué y continuaba la lluvia, y recuerdo que era, fuera de la lluvia, el agua tan helada que hasta sentí miedo de tener algún resfrío fuerte, hasta alguna enfermedad pulmonar. ¿Qué decido hacer? Que realmente fue una buena idea, a pesar de esta primera gran pared que, como decía el señor, parecería ponerle siempre el Cerro Uritorco a quien osa subirlo por primera vez. A esta gente no lo subió por primera vez, pero también tuvo sus dificultades. Al día siguiente intento subir nuevamente, sin mayores dificultades aparentemente, pero llegada la parte del campamento, que como decíamos está pasada la mitad del cerro, ahí vuelvo a traer a colación la cuestión de que estas marcas blancas en ese momento se divergen en dos caminos. Quizás podría haber buscado a alguien para preguntarle, pero es como que me vi básicamente obligado a decidir, y adivinen por cuál camino me decidí. Me decidí por el camino equivocado, porque el camino que elegí, que es el de la derecha, que quizás entre izquierda y derecha tiende a elegir más lo derecho, terminé en una planicie de nunca acabar, que realmente fue un paseo interesante. Recuerdo que era un pasto súper alto y todo doblado, de manera que uno pisaba un colchón así muy, muy suave. Recuerdo que me encontré con un círculo de piedras, evidentemente no tenía la espontaneidad de algo puesto por la naturaleza, seguramente era algún círculo puesto para meditaciones, al menos para sentarse. Yo sospecho que tenía cierta evocación o cierta energía ritual. Y recuerdo que en ese segundo intento, la experiencia de, en un momento, mientras pisaba ese altísimo pasto torcido, hecho como un colchón, como decíamos, la sensación de haber pisado algo que me parecía que no era pasto, sino que era un cuerpo de algún tipo yacente o yaciente debajo de ese pasto. No quise averiguar demasiado qué era, porque equivocadamente o no tuve la sensación o la idea de que pudiera ser un cuerpo humano. No tenía ninguna duda de que no estaba pisando pasto. Podía ser quizás una vaca, por ahí había animales sueltos. Creo que en mi caso solamente llegué a ver vacas sueltas. Escuché relatos de que décadas atrás o muchos años atrás andaban pumas por aquella zona, pumas y no recuerdo qué otro tipo de animales. Pero mi primera sensación es, esto pasto no es, esto me parece más bien el cuerpo de algo, ojalá que sea una vaca, me parece que pueda llegar a ser un ser humano, pero no tengo ganas de escarbar debajo del pasto ni averiguar demasiado. Y así emprendí mi segundo intento fallido en cuanto a llegar a la cima del Uritorco. Estos dos intentos, entonces ambos del año 99, y tendría dos intentos más, respectivamente al año siguiente, en el año 2000, y luego muchos años después, en el 2017. Continuamos entonces con el relato de nuestras 4 experiencias de ascenso al Cerro Uritorco, pasando a la tercera. Bueno, ¿qué pasó en nuestro tercer intento del año 2000? Que continuamos avanzando. En esta oportunidad llegamos a la cima, pero pasó lo siguiente. Primero, que tuvimos la primera experiencia de abordar el último trecho, que como habíamos contado en algún momento es realmente el más complicado, como que estuviera en cierto sentido en el lugar menos indicado, cuando uno está, o sea, entre pendiente de llegar y más cansado que nunca por haber recorrido gran parte del trayecto. ¿Qué pasó en este tercer intento? Que yo diría que aproximadamente unos 5 minutos antes de llegar a la parte más alta,
donde hay una cruz, se nubló completamente al punto de no ver nada yo diría que a medio metro, o de ver muy poco y por algunos instantes más allá de ese metro. Era realmente eran nubes, pero me sale decir también era una neblina que no permitía ver, como les decía, absolutamente nada. Y lo frustrante era que, si bien uno llegó a donde quería llegar, que era la cima, haberse privado de ver la vista espectacular que tiene el paisaje para ofrecer a semejante altura. Entonces en ese momento individualizamos la cruz. Hay una cruz de madera sobre la cual todo el mundo pone algún tipo de tela o de candado o alguna especie de souvenir improvisado de recuerdo de su hazaña, por llamarla de alguna forma. Y entonces en estos 2 años consecutivos se concentraron estos 3 intentos fallidos de haber llegado a la cima y de haber tenido todo el paisaje disponible para nosotros. Conseguimos efectivamente, en algún momento de insistir, lo íbamos a lograr, llegar a la cima y ver el paisaje y tener un rato largo para disfrutar de todo aquello, que es realmente fabuloso. Pero ¿qué pasó en esa oportunidad? Que comenzamos por circunstancias de la vida nuestra experiencia del ascenso y del mismo ingreso a la zona de acceso al Uritorco con cansancio, con problemas y, por qué no decirlo, con una compañía que no era la adecuada para esa experiencia. Entonces es como que lo que se logró a medias y no pudiendo disfrutarlo al 100%. Entonces, por nuestra parte nos queda un 5.º intento. Esperemos que no haya grandes interferencias de por medio, de acceder al cerro, llegar a la cima sin mayores problemas, entrar con toda la energía necesaria, solos o con la compañía adecuada, y poder disfrutar un largo rato de esa maravillosa vista que nos ofrece el paisaje a esa altura de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Sensaciones personales, tanto de Capilla del Monte como del Cerro Uritorco, que fueron realmente dignas, así creemos, de mencionar. En relación a Capilla del Monte, apenas llegamos sentimos algo muy especial. Apenas el micro, el ómnibus o el autobús, como dicen aquí en España o en algunas otras zonas de habla hispana, en nuestra primera llegada de nuestra vida, año 99, a la ciudad-pueblo de Capilla del Monte, antes de llegar el autobús a la estación, recorre el interior del pueblo y en la primera vista que tenemos de las montañas o de las sierras, yo sentí de una manera muy intensa que como que la vista de las sierras me atrapaba y sentía que vibraban. Esa fue nada menos que mi primera experiencia de contacto con las sierras cordobesas de Capilla del Monte. Otra experiencia relacionada con ese primer viaje de Capilla del Monte, luego entraremos en las del Cerro, tuvo que ver con el último día de ese último viaje, que recuerdo fue de 5 días, recorriendo el pueblo, donde en un momento tuve una sensación en la cabeza que jamás había tenido y jamás se volvió a repetir. Era una especie de mareo, pero no era exactamente mareo, es una forma de llamarle a algo desconocido de una manera por la cual me puedan llegar a entender la sensación, pero era una suerte de remolino por encima de la cabeza. Algunos dirán inmediatamente, el chakra Sahasrara, creo que es el séptimo chakra. Sea lo que fuere, era una sensación rarísima, como si fuera de un movimiento en espiral y con cierto tipo de náusea que no alcanzaría a definir exactamente como mareo, pero no sabría de qué otra manera poder llamarlo para que puedan llegar a captar una impresión de lo que les estoy contando. A la vez, en este último
cuando paseaba este último día, aquel día de la sensación en la cabeza, tuve la experiencia de entrar a una de las, creo que son 2 iglesias de Capilla del Monte, que tiene el piso con cerámicos con la cruz esvástica, que entre todos los cerámicos hacen como un entrelazado, pero donde claramente uno identifica y diferencia la cruz esvástica en cada uno de ellos. Eso seguramente no es una cosa menor. La esvástica es un símbolo sagrado. Creo que fue ahí en nuestro segundo intento del primer viaje, aquel en el cual tomamos el camino equivocado y llegamos a esta interminable planicie, que tuve la experiencia de haber ido en taxi a la zona del acceso al cerro. Como eran unos mínimo 3 kilómetros, preferimos no gastar las piernas en ese camino, por más que éramos muy jóvenes, sino gastar en un taxi y guardarnos nada menos que 3 kilómetros de piernas para subir y bajar el cerro. Resulta que yo alquilaba una cabaña en un, si se quiere, en un complejo de cabañas, que en realidad era un terreno particular. Eran dueños, un matrimonio mayor, y tenían unas pequeñas cabañas que alquilaban con vista al Uritorco, realmente una belleza. Y había un perro bastante simpático que a la vez parecía simpatizar de mí. Entonces voy de la casa a tomar el taxi, que era una caminata ya un poquito larga, más o menos de 1 kilómetro, y mi amigo perro no se separaba de mí. Subo al taxi y yo pretendía que el perro no subiera al taxi, y no había forma de que, habiendo subido, de que se bajara. Le explico al chofer lo que estaba pasando. Parecía no gustarle mucho, pero no me retuvo ni me detuvo, ni expulsó al amigo perro. Entonces, bueno, hacemos los 3 kilómetros hacia la zona de ascenso con el perro. Bajo del taxi, cruzo aquella pasarela que les había mencionado. Pero ¿qué pasa? Del lado de la casita de acceso había una mujer con un perro, y que me decía en voz alta que el perro no podía pasar. Y no es que yo pretendía que pasara, era que yo no conseguía que el perro dejara de seguirme. Bueno, el perro en ese caso parece que le hizo caso a la mujer, o se habrá sentido intimidado por el otro perro, y quedó, o sea, no llegó a subir a la pasarela, que no recuerdo la extensión, pero aproximadamente de unos 100 metros, un poco menos, supongo. Y bueno, yo en ese momento dije, uy, pobre perro, pobres dueños que van a perder su perro. En ese momento estábamos a unos 4 kilómetros y medio de la casa, de sus dueños. 3 kilómetros más o menos en línea recta, pero después un camino un poquito complicado, con bastante vueltas, como para llegar de vuelta a su casa, a su terreno. Pero bueno, ahí me olvidé del perro, subí y bajé teniendo aquella segunda de mis 4 experiencias. Desciendo del cerro, creo que paseo, veo algunos comercios, no sé si como algo por ahí. Tomo el taxi de vuelta, camino hacia donde vivía, y ahí me acuerdo del perro y digo, pobres dueños, van a comenzar a extrañar a su perro. ¿Qué pasa? Entro al terreno, llego a la entrada de mi cabaña, y adivinen qué pasó. Estaba el perro tirado ahí descansando, que obviamente o se tomó un taxi para perros o tenía tal nivel brutal de inteligencia, que es más bien lo que yo sospecho, que se las arregló para hacer los 4 kilómetros y medio de vuelta, que no eran demasiado sencillos, no solo por la extensión, sino por la complicación. Y llegó ahí tranquilo y decidido a volver a su casa. Creo que es una anécdota digna de contar, que tenga o no tenga algo que ver con la energía del lugar y del cerro. Yo podría sospechar que quizás sí la tenga. Y en relación a mis experiencias con el cerro mismo, fuera de las pequeñas aventuras anteriores, voy así a resaltar una en especial, que creo que tuvo que ver con los 2 primeros ascensos. Luego no recuerdo que se haya reiterado, que era de sentir, una vez estando adentro del cerro, un ruido rarísimo de truenos,
pero que a la vez claramente venían de debajo de la tierra. Una cosa que nunca más, ni había sentido en mi vida ni volví a sentir. O sea, imagínense sentir un ruido atronador de trueno, pero al mismo tiempo percibir que viene debajo de la tierra y aparte creo que acompañado de cierta vibración. Entonces ahí creo que no dejé experiencia personal significativa para contar relacionada con el cerro y con Capilla del Monte. Habría muchas otras, pero ya creo que de una significación menor y más anecdótica, justamente más personal. Entonces nos estamos quizá extendiendo en relación a la duración promedio de nuestras clases, que suele ser de media hora, pero mencionar rápidamente al pasar cuestiones, nombres y alguna idea significativa relacionada con nuestra propuesta de cierre para esta clase sobre el Cerro Uritorco. Volver a destacar la figura de Guillermo Alfredo Terrera y de que se refiriera largamente al Cerro Uritorco y de que hablara de 3 triángulos de fuerzas importantes relacionados con el centro de Argentina, una por la zona del sur de Buenos Aires y 2 encausados en el centro de la provincia de Córdoba, y uno específicamente que él mismo llamó Triángulo de Terrera, dentro del cual estaba el Cerro Uritorco aproximadamente en el centro, como protagonista destacado de este pequeño triángulo de fuerzas llamado, como decíamos, Triángulo de Terrera. La figura de Ángel Cristo Acoglanis, quien fuera aparentemente un maestro iniciado y con poder iniciador. También mencionar un lugar cercano al que también tuve la experiencia de ir, que se llama Los Terrones. Aparentemente Acoglanis realizaba cierto ritual en Los Terrones y en algún lugar hay una especie de estructura de puerta, si no me equivoco, con alguna piedra especial colgada, puesta deliberadamente con la intención de hacer alguna invocación o pronunciar algún mantra de poder. Volver a mencionar el bastón de mando y nuevamente, y tratándose de esoterismo, volver a dejar en otra de mis clases EHCI alguna necesaria nueva señal por la cual, como decíamos en otra oportunidad, simplemente imitamos el recurso del enemigo, que es ir dejando semillas, en este caso positivas, para algo que pueda llegar a activarse más adelante. En este momento como principio activador y luego como algo que pueda llegar a activarse. Nuevamente, como dijéramos en otra clase, no hay más de 3 importantes iniciados en Argentina. Hay al menos 2 emperadores romanos que están de vuelta. ¿Y por qué este comentario enigmático? Uno que estamos reiterando, relacionado con una clase de 1 año y medio atrás, y otro que estamos agregando, porque hablamos de Capilla del Monte, hablamos de un futuro centro positivo universal o planetario para toda la humanidad, porque hablamos de Argentina, porque hablamos de argentinos y porque estamos en un momento particularmente complicado y que es indudablemente un punto de inflexión donde pueda llegar a haber en principio una meseta o un tocar fondo, a pesar de que parece que no hubiera fondo por tocar, pero puede llegar a verlo. Pero también dentro de este desconcierto con incertidumbre, el futuro necesariamente es positivo, se avisora, se siente, está pronosticado de distintas fuentes, de distintas épocas y de distintos arquetipos, y aquel gran próximo futuro de la humanidad va a llegar y su epicentro va a ser Argentina y su líder va a ser argentino. Esta ha sido entonces nuestra 10ª entrega de conversaciones sobre esoterismo, consagrada, por decirlo de alguna forma, al Cerro Uritorco.
Gracias y será hasta nuestro próximo encuentro, seguramente nuevamente con nuestro compañero David Giacchio.